A pesar de que en muchas ocasiones ocurrieron enfrentamientos de fuerzas de seguridad terrestres contra alienígenas o presuntos ovnis, las mismas no han sido dadas a conocer, al menos oficialmente, como hechos ocurridos en España, Francia y en el mismo Estados Unidos, donde aviones de la Fuerza Aérea tuvieron serios enfrentamientos, incluso llegaron a derribar naves extraterrestres, lo cual fue ocultado por los respectivos gobiernos. Pero hubo un caso sorprendente ocurrido en Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina, en octubre de 1963, que es considerado como uno de los más emblemáticos ocurridos en la ovnilogía mundial, sobre todo porque es uno de los mejores documentados y con el testimonio irrefutable de la propia policía de la Providencia de Buenos Aires. Un viajero que pasaba por una zona descampada y desolada vio un extraño objeto luminoso posado en el suelo y emitiendo luces. Alrededor del objeto, varios seres altos caminaban con lentitud, mirando todo, como buscando algo en el suelo. Esto le fue comunicado a un puesto policial cercano, y estos a su vez enviaron una patrulla con 4 hombres armados, en prevención de lo que podría tratarse de delincuentes que estaban planeando cometer algún hecho delictivo. Cuando el vehículo policial llegó, los policías vieron con asombro que lo manifestado por aquel testigo era totalmente cierto. El objeto luminoso, de mediano tamaño y muy brillante, se mantenía como suspendido muy cerca del suelo, en absoluto silencio. 3 hombres altos, enfundados en unos uniformes de color plomo, con cascos ligeros y de cristal poco visible, se movían despaciosamente a su alrededor. Estos seres eran muy altos, de más de 2,5 metros de altura, y cuando vieron la llegada de los policías, se quedaron quietos, observándolos detenidamente. Los agentes policiales no tenían alguna duda de que estaban frente a seres de otro planeta. Les dieron la clásica voz de alto: "Identifíquense", ante lo cual los extraños ignoraron la advertencia y caminaron hacia su nave. Luego de repetir 2 veces la orden, como lo estipulan los reglamentos, los policías alzaron sus armas y apuntaron. Tenían armas largas y ametralladoras. La primera ráfaga no les hizo daño a alguno de aquellos seres, pero cuando se preparaban a disparar nuevamente, 2 de estos seres levantaron sus manos, donde tenían 2 objetos redondos que parecían ser de cristal, y de donde salieron 2 haces de luz azulada que dieron de lleno a los policías. Estos no pudieron moverse, sentían cómo les hormigueaba todo el cuerpo y no podían moverse aunque lo intentaran. Las armas se les cayeron al suelo y no podían agacharse a tomarlas. Estaban como congelados. A estas alturas de los acontecimientos, los extraños seres se dieron la vuelta y lentamente subieron a su nave, que partió rápida y silenciosamente hacia el cielo. Luego, una vez pasados unos minutos, sus cuerpos caen al suelo como si estuvieran desconectados de su cerebro. Podían pensar, razonar, pero sus cuerpos yacían en el suelo inmóviles, en estado vegetal. Uno de ellos sufría de asma y empezó a toser. Esto debido a que minutos antes que estos seres subieran a la nave, al abrirse la compuerta salió un fuerte olor a gas. Este policía se estaba ahogando hacía rato con este olor. Entonces su compañero de labor más cercano empezó a recobrar la movilidad y entonces a continuación realizó una maniobra audaz. Sacando un cerillo de su bolsillo, frotó contra su uniforme, prendiendo aquel cerillo, y esto a su vez explotó en una llamarada de fuego en el aire, quemando pelos y pestañas de los ya inmóviles policías, pero consumiendo aquel olor fuerte a gas en el aire, eliminando los residuos que había dejado la nave. Uno de ellos alzó su radio y con una bocanada de aire antes de desmayarse dice: 10-4, 10-4, necesitamos ayuda, manden refuerzos.
años. Al lugar se presentaron cerca de 11 efectivos con perros y linternas para despejar la zona. Una vez terminan de registrar aquel lugar, encuentran algo que les heló la sangre a más de uno. Estaban cerca de 22 proyectiles no impactados a pocos metros del suceso, pero sí detonados. Una marca de trípodes ligeramente marcada en la arena de aquel lugar. Había un tipo de combustible, pero no sabían su derivado. Solo se dieron cuenta que olía a gasolina con gasoil y un olor nunca antes descrito. Las plantas donde cayó dicho líquido se marchitaron como en otoño. Uno de los perros tenía miedo de acercarse a donde pudo estar la nave. Ladraba hacia ese lugar de manera descontrolada. Finalmente, cuando se llevan a estos oficiales y relatan su historia, un ente del gobierno de seguridad nacional argentino se los lleva para realizarles exámenes de rigor. Los resultados no fueron dados de manera oficial hasta que la presión de los medios y las personas que seguían este caso causaron tanto peso que fueron revelados. Los hombres que habían sufrido dicho incidente la noche del 9 de octubre de 1963 tendrían un vuelco que marcaría sus vidas para siempre. Estos presentaban leucemia y una extraña enfermedad degenerativa en su cuerpo. Por supuesto, las familias y sus protagonistas sufrieron 2 años unas largas batallas contra estas enfermedades, las que terminaron perdiendo el 5 de agosto de 1965. Nunca más se supo de este caso. Este caso solo afirma algo: no debemos meternos con lo que no conocemos. Mi nombre es JJ Stock y esto fue un relato más. Buenas noches.